Alberto Álvarez. Muy buenos días a todos, muchas gracias por estar siempre pendientes del tema y el debate de Frente a Frente. Ayer, recuerdan ustedes, hablamos de un tema que es muy importante, aprovechando que fue el Día Mundial de la Población. Y entre tantas aristas abordadas, hablábamos del bono demográfico, como buena parte de los hondureños. Y me decía un amigo, Renato, no solo se trata de los pobres que huyen del país porque no encuentran oportunidades, también los jóvenes ricos, me dice. La fuga de cerebros que tenemos en el país. No estamos aprovechando ese segmento de la población que tiene toda la energía, la dinámica para generar riqueza aquí dentro del país. Estos jóvenes están huyendo del país. Esa población entre 15 y 64 años está huyendo, migrando para otros lados, para Europa, para Norteamérica, para Sudamérica inclusive, aquí mismo en Centroamérica, porque no encuentra espacios donde desarrollarse. Entonces miren que esa curva del bono demográfico en Honduras comenzó en 1990. Solo tenemos 23 años para aprovechar ese segmento de la población. Ya hemos desperdiciado 32, 33 años de ese bono demográfico. ¿Qué pasará si lo seguimos desperdiciando? Si pasan 23 años, llegamos al 2045 y no aprovechamos a esa gente en esa categoría de económicamente activa. No hay posibilidades de desarrollo. Pero hoy vamos con otro tema, porque yo he estado escuchando las radios de Honduras desde muy temprano, las televisoras, claro que primo mi televisora y primo mi noticiero matutino, que es TN5 Matutino. Claro que lo primo. Y el debate es sobre una propuesta que ayer revelamos en TN5 Estelar, el noticiero prime time y más visto de Honduras, sobre lo que propone el presidente del Congreso Nacional a las personas que integran la Junta Nominadora. Miren, les dice, como hay tanta incertidumbre y desconfianza en la elección de los próximos magistrados de la Corte, que quienes los eligen son los diputados del Congreso, lo que hace la Junta Nominadora es revisar, evaluar, supervisar y seleccionar entre todas las propuestas antes, 20 por cada institución de las 7 que integran la Junta Nominadora, autopropuestas ahora, si se hace la reforma, de toda la gente que se proponga, que se autoproponga. Y de ahí ellos escogen 45. Y les voy a decir algo, no necesariamente tienen que ir 45 nombres, al menos 45. Si la Junta Nominadora puede mandar 100 al Congreso para que ellos escojan los 15 magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Pues les dice Luis Redondo, porque invitó a los representantes de los claustros de las universidades, claustros de derecho de las universidades del país, a los representantes de los obreros, de los empresarios, del CONADE y de todas las 7 instituciones que integran la Junta Nominadora. Y les dice, como hay tanta desconfianza, ¿por qué ustedes mejor no seleccionan notables? Para que sean los notables los que hagan ese trabajo que ustedes han venido haciendo en las últimas décadas. Y al final sean los notables los que nos envíen la lista de al menos 45 propuestas para escoger nosotros los 15 magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Luis les está diciendo, yo desconfío de los representantes que nombre el sector privado para integrar la Junta Nominadora. Le está diciendo a los claustros de derecho, yo desconfío de los representantes que ustedes seleccionan o eligen. Le está diciendo al CONADE, yo no creo en tus representantes. Les está diciendo a los obreros, tampoco creo en tus representantes.
Les está diciendo a las otras 3 instituciones, yo no creo en los representantes de ustedes. Mejor hagan algo. Miren que Honduras tiene dispersos en el mundo a gente honorable, con mucho conocimiento, científicos les dice, que han descubierto hasta vacunas contra enfermedades que han puesto de rodillas a la humanidad. Mejor escojan a este tipo de gente. Ahora, no les estoy diciendo que ustedes llegan hasta aquí, además es una propuesta. Solo les digo que ustedes no sean los que hagan el trabajo ese de supervisión, evaluación y selección. Y sí les dejo la responsabilidad para que ustedes nombren los notables, pero que sean los notables los que al final hagan el trabajo de ustedes. El Estado de Honduras no sabe cómo elegir a los próximos 15 magistrados. O el Estado de Honduras desconfía. Miren, el problema es que el Estado, es la percepción que yo creo tiene Luis Redondo. No confiamos en la clase política que va a elegir a los 15 magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Porque lo que eligen son personas afines a sus intereses, personales y partidarios. A Luis se le puede criticar porque está al margen totalmente de la Constitución con esta propuesta. Pero en el fondo yo creo que la intención de Luis Redondo es que no hay confianza realmente en la elección de los magistrados. No hay confianza. Y él sabe que los hondureños no tenemos confianza en los diputados, porque hasta ahora sus decisiones son en función de los intereses personales y partidarios. Pareciera que muy pocos se interesan por el país y por tener una Corte Suprema de Justicia independiente que contribuya al Estado de Derecho. 2 palabras de las que les vamos a hablar en unos minutos con profundidad. Entonces viene y sale con esa propuesta, que yo se los digo, me atrevo a decirlo, una propuesta que, y voy a utilizar un término muy popular en Honduras, que yo estoy seguro será bateada por las 7 instituciones que conforman la Junta Nominadora. Como es propuesta, le van a decir a Luis, no estamos de acuerdo en eso. Respete la ley hasta las comas de la ley y bajo ese proceso vamos a elegir, no a elegir, a seleccionar la lista que le vamos a enviar al Congreso. Miren, aquí se trata de que toda la gente que nombren las 7 instituciones, por favor, sean responsables, estén comprometidas con el país. Ya no tiene más margen Honduras para seguir pisoteando el Estado de Derecho. O lo respetamos o lo construimos o el país se nos hunde. Y además, ya basta, por favor, diputados, ya basta, por favor, jefes de bancada, dueños de los movimientos políticos, porque digo dueños, porque esos son dueños. Los que eligen un movimiento en cualquier partido para sus intereses son dueños, no fueron electos democráticamente. Y al final se convierten en los grandes líderes de nosotros. Basta ya de pisotear los intereses de Honduras y comprométanse por esta vez a seguir el espíritu de la ley para elegir a los próximos 15 magistrados. Porque de otro modo volverán a ser vergüenza de los hondureños, porque lo que priman son sus intereses y no los intereses del Estado de Honduras. Y miren bien la pregunta de hoy. Y reflexionen sobre esta pregunta. A propósito del informe de desarrollo humano que tenemos el privilegio de revelar aquí en Televicentro a través de Frente a Frente. ¿No les parece que llegó la hora de preocuparnos por Honduras? ¿No les parece que llegó la hora de preocuparnos más por Honduras? El informe de desarrollo humano más bajo de Centroamérica y el penúltimo de América Latina, solo arriba de Haití. Y se la repito, ¿no les parece que llegó la hora de preocuparnos más por Honduras? El informe de el índice, aquí estoy fallando, es que tantas ideas que tengo en la cabeza que pierdo la concentración en algún momento.
Sí, ahí está malo. Es el índice de desarrollo humano más bajo de Centroamérica y el penúltimo de Latinoamérica, solo arriba de Haití. Ahí la producción ya me va a corregir esa palabrita. Otra vez, insisto en ella y me disculpan tanta reiteración, ¿no les parece que llegó la hora de preocuparnos más por Honduras? El índice de desarrollo humano más bajo de Centroamérica y el penúltimo de Latinoamérica, solo arriba de Haití. Y para debatir este informe del índice de desarrollo humano hoy en Frente a Frente, miren a quienes tenemos. La toma abierta, por favor. Tenemos al representante residente del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en Honduras, Richard Barate. Richard va a terminar su periodo en Honduras y yo le seguiré preguntando, Richard, ¿es Barat o Barate? Y esto que Richard es originario de un país cercano a nosotros, hermano, fronterizo, histórico, como es El Salvador. De Francia, soy de Francia. Desde Francia. Sí. Hombre, cuánta equivocación tengo esta mañana. Ojalá que no siga así en el transcurso del programa, pero apostaba que Richard era originario del Salvador. Pero no, es francés. En El Salvador también. Fue que trabajó en El Salvador. Sí. Muy bien. Espero no cometer más irregularidades, ser riguroso esta mañana porque vale la pena, por los invitados y por la temática. El exministro de la presidencia de Bolivia, don Gustavo Fernández. Qué privilegio tenerlo, don Gustavo, esta mañana aquí en Frente a Frente. Muy amable. Es un privilegio. Muchas gracias. ¿En qué gobierno estuvo usted, don Gustavo? El gobierno de Jaime Paz Zamora, de ministro de la presidencia. Ah, de Paz Zamora. De Paz Zamora. Y fui ministro de Relaciones Exteriores también. Bueno, pues por eso les digo, qué privilegio tener a un latinoamericano con mucha experiencia. Es que yo le estaba diciendo algunas cosas aquí a Richard y él me dice, si supiera lo que hemos hecho los bolivianos, me dice el ministro. Y ahí tomé más confianza yo. Es que le estaba hablando de la propuesta de Luis Redondo. No se preocupe, si supiera lo que hemos hecho los bolivianos con nuestra democracia. Muy bien, Gloria Manzotti es especialista regional de acceso a la justicia, seguridad y derechos del PNUD en Honduras. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buena mañana, yo me Gloria, es un placer tenerla. Muchísimas gracias por invitarnos, Renato, y una alegría compartir con toda su audiencia. Sergio Membreño, coordinador del Informe de Desarrollo Humano del Programa de las Naciones Unidas en Honduras. ¿Qué tal? ¿Cómo está, Sergio? Bien, bien, gracias. Y Víctor Ordóñez, analista de estadística del PNUD. ¿Está el Víctor? Mucho gusto. Gusto, muy bien. Pues con ellos tendremos 1 hora 45 minutos de debate profundo sobre este informe de desarrollo humano. Ya ustedes escucharon la pregunta, la vamos a repetir por última vez para que les quede muy clara y las respuestas de ustedes a través de nuestras cuentas de redes sociales también sean claras. ¿No les preocupa o no les parece que llegó la hora de preocuparnos más por Honduras, con el índice de desarrollo humano más bajo de Centroamérica y el penúltimo de Latinoamérica, solo arriba de Haití? Esa es la temática para que usted participe. Y después de estos consejos comerciales, los planteamientos y la información y comentarios que nos van a revelar aquí nuestros panelistas. Atentos. Hoy en Tu Nota es presentado por Banco de Occidente. Sueñe, planifique y ahorre. Hágalo en grande con Banco de Occidente. Son algunos de los titulares que destaca hoy Tu Nota. Biden y Andrés Manuel López Obrador abordarán este martes programa de visas temporales para migrantes. Miren, Biden no estuvo en la Cumbre de las Américas, pero aquí lo recibe el presidente estadounidense Joe Biden. Luis Redondo propone que la Junta Nominadora esté integrada por científicos notables. Corte de Nueva York dio prórroga de 30 días para que Fiscalía negociara con el Tigre Bonilla. ¿Quién es el Tigre? Juan Carlos Bonilla, el exdirector de la Policía Nacional. Obligaban a mujeres a desnudarse si querían ser magistradas, denuncia Jorge Herrera. Pero hombre, merece por favor que nos metamos y leamos unos 2 párrafos. Obligaban a las damas que se quitaran la ropa frente a personas particulares. Es ofensivo de verdad, dijo el presidente
del claustro de profesores de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma Jorge Herrera. Veamos el lead y el segundo párrafo. La entrada y el segundo párrafo. El presidente del claustro de profesores de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Jorge Herrera, aseguró este lunes que en el último proceso de elección de los actuales magistrados de la Corte Suprema de Justicia obligaron a las mujeres a desnudarse. En ese sentido, Herrera señaló que particulares presenciaron cómo las damas eran presionadas para desvestirse si querían ser favorecidas en el proceso de elección anterior. Infórmese usted entrando a tunota.com sobre un contenido adicional de esta noticia. Yo le leo los primeros dos párrafos, usted entre a Tu Nota y entérese de todo el contenido de la misma. Titulares por cortesía de Banco de Occidente. Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Hoy en Tu Nota fue presentado por Banco de Occidente. Goce del respaldo, la confianza y la seguridad financiera que necesita. ¿No les parece que llegó la hora de preocuparnos más por Honduras? Con el índice de desarrollo humano más bajo de Centroamérica y el penúltimo de Latinoamérica, solo arriba de Haití. Comienzo con el representante residente del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Richard Barate, hoy que conocemos este informe de desarrollo humano. Richard. Bueno, muy buenos días, Renato. Primero que nada, muchas gracias por la invitación y un saludo especial a toda la audiencia de Canal 5. Efectivamente, bueno, la primera vez que publicó el PNUD el Informe de Desarrollo Humano fue en 1990 y fue realmente un hito histórico, porque siempre se había medido el progreso de los países a través de la medición del ingreso. Y por primera vez se comenzó a medir el bienestar y el progreso de las naciones de forma multidimensional, contemplando distintas variables de salud, de educación, ingreso, etcétera. Y eso permitió realmente orientar de manera más contundente las políticas públicas. En Honduras, la última vez que publicamos un informe de desarrollo humano fue hace más de 10 años, y esta es la primera vez que realmente le aporta a este informe de desarrollo humano una cantidad de innovaciones que lo hacen particularmente útil. Primero que nada, es un informe que ha sido sumamente participativo. Aquí se incluyeron a la juventud, participaron 43 organizaciones juveniles con un alcance de más de 100.000 jóvenes en el proceso de construcción del informe. Participó la diáspora, que hemos consultado en más de 10 países. Participó el territorio, se hicieron consultas territoriales en los 18 departamentos del país. Se aportaron otra cantidad de innovaciones, bueno, hubieron aportes de intelectuales, de conocedores tanto nacionales como internacionales, en la temática que el mismo país y los mismos actores nacionales identificaron central para el desarrollo humano del país, y es el Estado de Derecho. Entonces, este informe hace énfasis en los temas de Estado de Derecho y en sus tres grandes pilares, de democracia, justicia y seguridad. Y realmente, obviamente, mantiene un enfoque amplio, arroja otra gran innovación del informe, es que fue construido sobre la base de un análisis prospectivo, ¿no? Tratar de entender realmente cuáles son esas visiones a futuro, esas macro tendencias y cómo estas se traducen en potencialidades para Honduras. Otra innovación importante es que fue diseñado con una teoría de cambio, de tal manera que permite que el diagnóstico se traduzca en propuestas concretas de política pública y estratégicas. Entonces, este informe recoge 8 grandes ejes de acción con 50 propuestas estratégicas, muchas de política pública, que lo que buscan justamente es que sea una hoja de ruta y un aporte a la discusión, al debate de la agenda pública nacional, para hacerle frente a uno de los grandes desafíos de la historia de Honduras, que es la transformación y la consolidación de un Estado de Derecho, el fortalecimiento de su Estado de Derecho como una condición para el desarrollo humano del país. Y realmente, bueno, Honduras es el quinto país de América Latina con el índice de Estado de Derecho más bajo, según World Justice Project. En fin, hay una cantidad
de indicadores sumamente preocupantes en cuanto al estatus y a los niveles de avance en materia de Estado de Derecho del país, y lo que busca el informe fue facilitar justamente la reflexión para hacer algo al respecto y tomar una acción contundente en el corto, mediano y largo plazo para esa transformación que Honduras tanto necesita. Pero obviamente no queda el informe limitado a los temas específicos de Estado de Derecho, tiene una visión amplia que tiene que abordar los grandes desafíos de la sociedad hondureña, que también tienen que ver con la situación económica y la multicrisis, ¿no? Creo que gran parte del capítulo 1 del informe de desarrollo humano hace referencia a un diagnóstico que de alguna forma confirma que la situación que enfrenta Honduras es una condición de multicrisis, tiene desafíos que son estructurales, hace una mirada desde el principio del siglo XXI, desde el año 2000, que demuestra en gran medida justamente cómo muchos de estos desafíos que enfrenta Honduras son estructurales. En materia de Estado de Derecho, pues ha habido un deterioro, ¿no?, agudizado desde el 2009, y realmente lo que se está planteando, hay muchas cosas innovadoras, muchas que no lo son, pero que son importantes, y que lo clave y una de las grandes propuestas que se están haciendo también tiene que ver con el tipo de abordaje a estos problemas. La tendencia siempre ha sido, aquí hay un problema, tratemos de resolverlo. Pero la problemática del desarrollo es integral, es multidimensional, o sea, tiene las distintas vertientes y tiene que ser abordada de esa forma para ser eficaz. Ya se ha demostrado ampliamente en los últimos 30, 40 años que el enfoque sectorial es insuficiente y no tiene el impacto deseado realmente en los resultados en materia de desarrollo. Entonces, consideramos que es un gran aporte en el sentido porque contempla, por supuesto, una inmensa robustez técnica, pero al mismo tiempo, como decía, una participación muy fuerte de los principales actores de la sociedad hondureña. Y por último, en cuanto a una de las grandes innovaciones, es que el informe se va a publicar también un atlas de desarrollo humano el día de hoy, que reúne una batería de 90 indicadores a nivel subnacional, a nivel departamental y municipal, que realmente va a ofrecer la data más reciente que existe en cuanto a estadística para informar políticas públicas de transformación, ¿no? Muchas gracias, PNUD, porque realmente estoy convencido que el peso de este informe es coherente con el contenido del mismo. Y esto que no he sumado el peso del Atlas, este pesa más. Voy a pulsarlo. Por lo que ha dicho Richard, estoy seguro que este no es puro papel, que aquí hay contenido que debería ser guía para las instituciones del Estado y para todos nosotros los hondureños, un país en condición de multicrisis. Este informe que tengo en mis manos, que ustedes pueden ver en su portada, señala que la evolución moderada en temas centrales del desarrollo humano como ingreso, escolaridad y esperanza de vida, junto a otras variables, ha sido insuficiente para cerrar las brechas de desigualdad y exclusión. Honduras presenta un índice de desarrollo humano de 0.634, siendo el más bajo de la región centroamericana, lo que representa un 21.7% inferior al de Costa Rica, 0.810, el país con mayor índice de desarrollo humano en Centroamérica, y a nivel de la región de Latinoamérica, Honduras es 25.5% inferior al de Chile, que tiene un índice de 0.851, que es el país con mayor valor del índice de desarrollo humano en toda la región. Aquí resumimos la situación o la condición de multicrisis en la que estamos. Y me llama poderosamente la atención, y qué oportuno que el PNUD en este informe
nos esté diciendo que un Estado de derecho pleno, eficiente y transparente es fundamental para superar los problemas estructurales y transformar el país a favor de un desarrollo humano sostenible. Sin Estado de derecho, imposible que haya desarrollo humano sostenible. Qué bien que nos lo diga en este momento oportuno, que el país tiene que elegir 15 magistrados de la Corte Suprema de Justicia, que el país tiene que elegir un fiscal general del Estado, que el país tiene que elegir importantes autoridades. Sin Estado de Derecho, que es como decir, sin institucionalidad seria, no esperemos desarrollo humano sostenible. Gracias, Richard, gracias. Solo me van a permitir un minuto para que entremos ya con toda la información, porque la gente seguramente está esperando qué dice este informe del Índice de Desarrollo Humano del país, darle la oportunidad al exministro boliviano, don Gustavo Fernández, para que me haga algunos comentarios de lo que ha percibido hasta este momento en el que llevamos 30 minutos de frente a frente. ¿Qué impresión le genera estos datos del informe de desarrollo humano que hoy se nos presenta? Bueno, muchísimas gracias. Creo que el informe tiene tres componentes centrales. Es un retrato de Honduras, un retrato cuidadoso, con las mayores exigencias del sistema de Naciones Unidas en el manejo de la información. Y las mejores intenciones. Ese es fundamental, y ese está en el capítulo primero del informe. El segundo es una reflexión sobre Honduras, sobre la información. Reflexión de muchos pensadores hondureños y algunos latinoamericanos que revisan la historia, la situación actual de Honduras y plantean sus puntos de vista sobre la manera de enfocar. Y la tercera parte es la de las propuestas estratégicas, de la información, la reflexión, la propuesta. La propuesta que es más que una receta definida y precisa, es la incitación al debate de los propios hondureños sobre esos temas. En el conjunto, dan al Estado y a la sociedad hondureña un instrumento vital para trabajar en los próximos años. Yo puedo decirlo por mi experiencia en otros países de la región. Es difícil encontrar este tipo de hojas de rutas trabajadas de esta manera con este tiempo. Ha llevado mucho tiempo, porque comenzó con un estudio bastante profundo de las perspectivas de Honduras por ahí el año 2019. La selección del tema del Estado de Derecho fue resultado de el aporte de los hondureños, no solo de las personalidades, los notables, no. La gente común fue la que guió en realidad el sentido de este informe. Cuando dijo, el problema del desarrollo de Honduras es el sistema político y las instituciones. Y lo dijeron en tono dramático. Y eso sirvió para llegar a la conclusión de que si no se logra tener, y usted lo dijo muy claramente hace un momento, si no se tiene una institucionalidad sólida, eficiente, democrática y participativa, es virtualmente imposible trabajar en los temas profundos de la reforma estructural que Honduras requiere. El Estado de Derecho es un instrumento para eso, y creo que ese es el aporte de este estudio, y va a ser muy útil en varias dimensiones. No solo en la dimensión de la ejecución de las propuestas, sino en el debate de los temas. Porque este debate comienza, el proceso de transformación no es un acontecimiento que se da de un día al otro, porque se aprueba una constitución, una ley, o se nombran unos magistrados. Eso es un proceso, es un largo y difícil proceso. Lo importante es que se tome ese camino, porque la verdad es que el problema era antes que no se tenía rumbo. Y ese no es un tema solo hondureño, ese es un tema latinoamericano. Y tiene que ver con muchos países que se supone habían superado ese umbral de duda. Vea usted, para citar uno, el caso de Chile. Sin ninguna duda, uno de los países estrella en América Latina, en estabilidad económica, en estabilidad política, en paz social, que de pronto se encuentra en el medio de un estallido que nadie esperaba.
y que lo deja nuevamente con la gran pregunta en qué dirección vamos a ir, porque es el mundo el que está cambiando. Y la pandemia agregó a todos esos factores un elemento de dramaticidad y urgencia que antes no tenía. Es decir, los problemas de Honduras son los problemas de Honduras, desde luego, en el marco de los problemas de América Latina y del mundo, que exigen debate, reflexión y trabajo. Hay una vinculación muy estrecha entre los acontecimientos externos y los internos. Forman todos parte de un mismo tejido. Los problemas de Honduras son los mismos problemas de Chile o de Bolivia o del Perú o inclusive el de Estados Unidos, como decíamos hace un minuto a propósito de los problemas del Poder Judicial norteamericano. Ese es el mundo y ese es el sentido de la multidimensionalidad o de la multicrisis que inspira este documento. Esa es mi impresión. Muchas gracias por todos sus conceptos. Y rescato uno, no porque sea el más importante, sino porque me induce a decirle a los hondureños lo siguiente, después de escuchar al exministro boliviano don Gustavo Fernández, que las personas de Honduras, que los ciudadanos de Honduras que participaron en la elaboración de este informe han dicho que los problemas de nuestra patria es la falta de desarrollo político y la pobre institucionalidad. Es que lo tenemos tan claro los hondureños que yo no entiendo por qué los políticos no lo tienen claro. Porque los intereses de ellos personales y de sus familias y de sus amigos priman más que el Estado de Derecho. Lo tenemos tan claro los hondureños, por lo que me está diciendo el exministro boliviano don Gustavo Fernández, que los problemas de nuestro país es el pobre desarrollo político, partidos al servicio de sus caudillos, de los dueños de los movimientos, y la pobre institucionalidad. Y esta institucionalidad, ¿quién la hace? ¿Quiénes la conforman? ¿Quiénes la dirigen? Los políticos. Entonces, si la situación está tan clara para los hondureños, ¿por qué no la tienen clara los políticos? Ahora sí pasamos a todo el contenido de este informe que ha elaborado el PNUD, con la participación de ciudadanos hondureños y extranjeros, y que debe ser una guía, como dice el ministro Gustavo Fernández, para este y los subsiguientes gobiernos. Y de decirnos ya a profundidad qué dice este informe, se va a encargar Víctor Ordóñez, Sergio Membreño y Gloria Manzotti inmediatamente después de la pausa, con los comentarios de Richard Barate y de don Gustavo Fernández. Volvemos. Bueno, está preparado don Sergio Membreño, coordinador del informe de desarrollo humano del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, para comenzar a describirnos el contenido de este informe. Informe que, como está planteado en la pregunta, conduce a Honduras a una posición compleja y a reflejarnos que somos un país en condición de multicrisis, con el índice de desarrollo humano más bajo de América Central y el penúltimo en América Latina, solo arriba de Haití. Un país devastado por la historia, por quienes lo colonizaron, por quienes se apropiaron de su riqueza, por terremotos y por tantos otros problemas que lo han hecho el país con menos índice de desarrollo humano de todo el continente. Pues ahí, bien cerquita de Haití, estamos nosotros. Solo Haití superamos. Es una posición para reflexionar profundamente. Así que vamos de inmediato con don Sergio Membreño. Muchas gracias, Renato, y muchas gracias a la audiencia. Básicamente, referirnos a que hay una multicrisis fuerte en el país y que de alguna manera el informe de desarrollo humano contempla 3 capítulos o 3 secciones básicas. La multicrisis, que varía y que presenta con detalle básicamente las tendencias que tenemos del 2000 hasta el 2020, con 20 años de periodo de evolución.
Segunda sección que analiza propiamente los Estados de Derecho, y ahí lo hace en base a los tres pilares fundamentales, que son el de justicia, el de democracia y el de seguridad, que son tres pilares fundamentales para el país y que de alguna manera han tenido que ver con la conformación del Estado que tenemos hoy día. Y tercero, plantea las propuestas estratégicas, que son 50. Si ustedes ven la secuencia lógica de ese panorama que presenta el informe de desarrollo humano, básicamente estamos teniendo una secuencia lógica y una secuencia que también históricamente contempla la participación desde el 2000 hasta el 2020. Es importante señalar que ha habido académicos que han contribuido notablemente a la perfección, a la evaluación y a propuestas generadas. Como lo indicaba Richard Barat, básicamente hay 4 o 5 instancias básicas que han tenido un peso relativo importante. Entre ellos también el Consejo Consultivo, que creo que es básico referirlo como 24 líderes, 12 mujeres, 12 varones, que dieron aportes durante 2 años consecutivos. De la misma manera, también tuvimos la participación de los donantes, que creo que es importante señalarlo también, la AID, Canadá, COSUDE, Banco Centroamericano y la Unión Europea como elementos centrales, digamos, en esa visión. Pero fundamentalmente es un esfuerzo hondureño. Es un esfuerzo hondureño porque la mayoría de los analistas y académicos fueron hondureños los que presentaron básicamente esos resultados. Simultáneamente, y lo va a hacer en su momento Víctor, tiene contemplado un atlas de desarrollo humano que de alguna manera es el complemento al informe de desarrollo humano. Pero ese informe de desarrollo humano, si bien es cierto, parte de 20 años de análisis y tendencias, es inmerso en la historia de Honduras. De alguna manera los problemas estructurales y los problemas coyunturales se convergen y tenemos una situación hoy día en el 2022 fuertemente impactada por el COVID-19 y por los huracanes también, que han tenido una incidencia fuerte en lo que ha sido el país, pero no solo ahora. Entonces vemos que el Estado de Derecho, para concluir, debe ser pleno, debe ser justo, debe ser tener claramente, bueno, aquí lo estamos viendo en el gráfico, el índice de desarrollo humano, índice del Estado de Derecho de países seleccionados de América Latina y el Caribe, y vemos que hay un reflejo de Argentina y Uruguay y Chile hacia el lado derecho, y en el caso hondureño 0.394, como se ha dicho, con un índice de desarrollo humano bajo. Claro, en la medida que tenemos un índice de desarrollo humano bajo, podemos también colegir que tenemos un índice de desarrollo del Estado de Derecho bajo. Hay una correlación fuerte entre los dos segmentos que plantea el informe de desarrollo humano en el... Miren, yo les voy a pedir con todo respeto, porque tengo que decirlo también, es que es impactante. Con la pandemia hemos descendido hasta en el grado de escolaridad. Sí. Y hay informes que nos dicen que el grado de escolaridad de los hondureños en este momento es de 6 años solamente. Y solo aquí cerquita de nosotros, Costa Rica, ya tiene 11, 12 años de escolaridad. Entonces, a mí me gustaría que aprovechemos este frente a frente para decirle al hondureño, desmenuzarle al hondureño, qué significa
que Honduras presente en este momento en el índice de desarrollo humano un porcentaje de 0.634. ¿Qué es lo que nos ha llevado a eso? Me gustaría para que la gente comprenda realmente qué significa índice de desarrollo humano, que creo que ya lo ha anticipado aquí Richard Barate, y por qué estamos calificados con 0.634, últimos en la región centroamericana y penúltimos en América Latina. ¿Qué significa estar en esa posición? ¿Por qué hemos llegado a eso? Vamos a ver si lo podemos hacer, Sergio. Bueno, de manera muy rápida, podemos ver que desde el 98 que se generó el índice de desarrollo humano, tenía como parámetros 3 indicadores: la expectativa de vida al nacer, la tasa de escolaridad y fundamentalmente el ingreso per cápita. Esos índices compuestos son los que definen lo que es el índice de desarrollo humano. A eso se agregaron posteriormente otros índices, pero para aclarar este punto, si ustedes ven el tema de Honduras en este gráfico, básicamente sigue un comportamiento leve, un crecimiento muy moderado comparado con otros países, de tal manera que podemos colegir que Honduras en 20 años ha avanzado en el índice de desarrollo humano, pero ha avanzado a un nivel sumamente bajo. Hay países como Namibia, Cabo Verde, Ruanda, que tienen niveles de per cápita inferiores y niveles de desarrollo humano superiores al de Honduras. Y si nos vemos a nivel centroamericano y latinoamericano, claramente vemos que Honduras ha quedado como rezagado. De tal manera que sí, es efectivo y podemos agregarle que en los últimos 2 años con el COVID-19, tanto la tasa de escolaridad como la expectativa de vida al nacer como el ingreso per cápita tuvieron un impacto negativo hacia abajo. De tal manera que en general, y eso no solo Honduras, sino en general en América Latina y en general el mundo, el índice de desarrollo humano tuvo un descenso. Cuando ustedes dicen el índice de desarrollo humano de Honduras es 0.634, yo me imagino que no solo somos un país cuya gente vive en pobreza, sino que tenemos un sistema de salud precario, tenemos un sistema educativo precario, tenemos una infraestructura precaria. Yo me imagino un país, y fíjense bien lo que voy a decir, bastante subdesarrollado. Es lo que yo asocio cuando me dicen el índice de desarrollo humano de Honduras es tanto, y solo está arriba de Haití en América Latina y somos los últimos en la región. Yo me imagino uno de los países más pobres del continente, con una débil institucionalidad, con un pobre poder judicial, con un pobre ministerio público. Yo me lo imagino como uno de los países que está a punto de fracasar. Tengo no la razón cuando asocio esos elementos al ver la posición que estamos en el índice de desarrollo humano. Bueno, yo diría que sí, en el sentido de que los índices de desarrollo humano lo que están expresando claramente es un estancamiento o un crecimiento leve, moderado en los últimos 20 años, y básicamente en los sectores donde la población ciudadana lo siente más, que es educación. Pero no suficientes para cerrar esa brecha, esa deuda social que hay. Y claro, si vemos Costa Rica, por ejemplo, a nivel centroamericano tiene parámetros superiores, pero obviamente tiene inversión social fuerte. Creo que uno de los elementos centrales tiene que ver con el gasto social eficiente, transparente, con una cobertura mayor en educación, en salud, y obviamente la parte del empleo tiene que ver con la economía y el mercado laboral. Gloria Manzotti, como ustedes priman en este informe en este índice de desarrollo humano, el concepto Estado de Derecho, y que sin él no esperemos desarrollo sostenible, ¿cuáles son las debilidades de ese Estado de Derecho al que hace referencia el PNUD y que nos dice, que nos reitera, si ustedes no construyen un verdadero Estado de Derecho, no esperen desarrollo sostenible?
Súper oportuna, Renato, la pregunta y la reflexión. Creo que esta es una invitación para pensar juntos que el Estado de Derecho es como la cancha donde vamos a delimitar como sociedad nuestras reglas de juego, donde vamos a actualizar diariamente, diría, nuestro contrato social. El proceso de elaboración del Informe Nacional de Desarrollo Humano de PNUD aquí en Honduras es un ejemplo para Honduras y para América Latina de cómo en un escenario donde asistimos en nuestros países a la reducción del espacio cívico, de la posibilidad de encontrarnos, se fue un ejemplo de poder encontrarnos en las diferencias y en las disidencias para generar esos consensos, justamente basados en evidencias. También en un mundo donde la América Latina estamos tan atentos a los procesos de desinformación, lo que conocemos como fake news, aquí este es el resultado del ejercicio basado en evidencias. El índice de desarrollo humano también se combina con algunos datos, como por ejemplo el índice de desigualdad de género, y también nos vamos a encontrar en el Atlas y en el reporte evidencias para la transformación. Hay una clara fotografía del Honduras hoy que viene también con una reflexión del Honduras del que venimos. Richard nos recordaba que tiene una teoría de cambio, porque también está la tremenda oportunidad de proponerse el Honduras al que nos atrevemos y que queremos construir como sociedad. En un momento de transición, los procesos de digitalización vienen para quedarse y los procesos de digitalización tienen que traducirse en servicios públicos centrados en las personas. Desde las instituciones, la oportunidad también de ir impulsando esas transformaciones institucionales urgentes desde el ámbito nacional, pero con un foco territorial muy fuerte, para poder asegurar que los servicios de calidad, la transparencia, ese espíritu que nos trae el Objetivo de Desarrollo Sostenible 16, que habla de instituciones transparentes, eficaces, con respuestas de calidad, se haga posible, para poder ir transformando esos datos que hoy nos muestran retos para el país. Creo que esa es una reflexión. Permíteme compartir algunos datos. Mucho gusto, claro. Que es este informe también descansa o es el resultado de un abordaje en el territorio. Entonces creo que ahí es clave también poder encontrarnos con las realidades de los ciudadanos y las ciudadanas en el territorio, en las municipalidades. Encontramos que 3 de 4 habitantes hoy viven en unos municipios que tienen calificados con medio y bajo índice de desarrollo humano. Pues ahí están los retos. También nos encontramos con que 38 de 298 municipios han ascendido en la escala del índice de desarrollo humano. Y también nos encontramos claramente con aquellos departamentos que cuentan con mayores desigualdades de género. Me permito mencionarlos: Valle, Isla de la Bahía, Olancho y Timbucá. Desigualdad de género. De género. Cuando vamos cruzando estos datos, lo que tenemos es una fotografía actualizada que nos permite avanzar en la acción programática. Una acción también que va a requerir, en el marco de un Estado de Derecho, la corresponsabilidad de todos y todas las ciudadanas y ciudadanos y la corresponsabilidad de todos los sectores de la sociedad. Institucionalidad, como usted lo marcaba, Renato, temprano, también el rol del sector privado, el rol de las academias, el rol de los jóvenes, quienes han sido los protagonistas de este proceso de consulta. Entonces, desde ahí hay una oportunidad también para transformar y renovar lo que entendemos hoy por Estado de Derecho, entendiendo con algo que usted mencionó y subrayó, que es el desarrollo sostenible. No será posible si no tenemos un Estado de Derecho en el que la ciudadanía puede encontrarse, discutir, desencontrarse, pero siempre generar esos consensos para asegurar el desarrollo, para asegurar los derechos humanos y para poder ir transformando estos índices que hoy nos alarman. Y ese es un puntito que a mí me gustaría resaltar y escuchar la experiencia de Bolivia. Sé que tenemos problemas bastante similares en América Latina. Uno de los gravísimos problemas que tenemos es esa falta de consensos. Es decir, tenemos una sociedad tan polarizada
que aquí el que grita más y el que descalifica es el que triunfa en la percepción de un pueblo con tan poca escolaridad. Y eso de descalificarse hace que después sea supremamente difícil conseguir consensos. Si Richard lo ha vivido en el proceso electoral pasado en Honduras, lo ha vivido Richard. Es decir, aquí es difícil sentarse en una mesa a negociar, sentarse en una mesa a consensuar. Aquí las redes sociales sirven para los políticos y para la gente común solo para mentarse la madre y agarrarse de las greñas. Es decir, un país que no puede discutir, buscar consensos en medio de los difíciles disensos, ¿cómo puede salir adelante? Me lo he preguntado siempre. Estamos como peleando permanentemente, ofendiéndonos permanentemente, hablando de las cosas personales y descalificando el uno al otro. Y los problemas del país, los problemas estructurales y coyunturales, ahí creciendo todos los días. ¿Cómo una sociedad en esa condición puede salir adelante, don Gustavo Fernández? Bueno, esa es una antigua y difícil pregunta. Yo recuerdo haber llegado a Honduras por primera vez en 1997, con la experiencia del proceso de diálogo nacional en Bolivia, en ese momento. En un sistema de 4 o 5 partidos políticos que encontraron en una mesa, que me tocó coordinar a mí, los puntos de debate estructural del país. Y parecía caminar bien. Y parecía caminar bien al punto que me invitaron un amigo uruguayo que estuvo por acá, Diego Achar, trabajando con Naciones Unidas, me pidió que viniera a hablar de esos temas, del diálogo nacional. Y prendió también en Honduras, y se habló mucho de diálogo nacional, fueron muchos los esfuerzos que se hicieron en esa dirección. Pero la historia se mueve, la historia no es lineal, a veces avanza y otras retrocede, y en mi país ocurrió eso. De pronto se rompió el diálogo, el momento que una fuerza se sintió con capacidad suficiente como para imponer su punto de vista al resto del país. En ese momento empezó a cambiar la naturaleza del diálogo y la sociedad se polarizó y confrontó. Eso ocurrió en mi país. En otros países ha ocurrido un proceso distinto. Se pulverizó el sistema político, no se polarizó. No eran 2 fuerzas, sino muchas, que ya no encontraban temas de diálogo siquiera y en el que los intereses ya no políticos, sino personales comenzaban a primar sobre los demás. Es un proceso muy complejo, es un proceso histórico que tiene puntos de avance y de retroceso. Y yo creo que, y esa es la impresión que me permito transmitir hoy día, no sé si coincidirá mi apreciación con la de mis compañeros de Naciones Unidas acá, pero a mí sí me queda la impresión que entre el clima, la impresión térmica que existía en Honduras en 2019 y hoy hay una variación importante. Es la elección de noviembre del año pasado. Si en noviembre del año pasado se repetían las experiencias de elecciones anteriores, ciertamente el escenario hubiera sido mucho más complejo hoy día. No es que los problemas se hayan resuelto, pero la sensación térmica parece haber cambiado si es que uno se guía por las encuestas de estos días. La gente empieza a recuperar la posibilidad de conversar, de discutir los temas y de encontrar un acuerdo. Claro que es muy difícil superar problemas históricos asentados profundamente en la psiquis nacional. Los países latinoamericanos somos casi todos por definición de raíz caudillista, populista, existe, pero el ambiente de diálogo, que se esté discutiendo hoy día nuevamente, cómo encontrar una Corte Suprema que efectivamente tenga la misión y la cumpla de aplicar la ley a todos, a gobernantes y gobernados, es fundamental. Hay que darle a ese diálogo la posibilidad de prosperar. Habrá muchas diferencias de puntos de vista para acercarse a su objetivo, pero hay que darle la oportunidad, hay que alimentar eso, y ese es el debate.
es el debate más que, no necesariamente el acuerdo, el debate, el entenderse, el discutir y el escuchar, parece que puede ayudar a llevar adelante los planteamientos que están en las propuestas del informe. Me parece oportuna sus palabras en este momento, por el momento que vivimos los hondureños. Por eso digo, cualquiera puede cuestionar la propuesta de Luis Redondo sobre que los nominadores nombren notables para que estos elaboren la lista que van a enviar al Congreso para escoger a los magistrados. Cualquiera puede decir y cuestionar la legalidad de esa propuesta de Luis, pero en el fondo yo percibo que el presidente del Congreso lo que quiere es que elijamos a la mejor Corte Suprema de Justicia. Quizá el procedimiento legal lo pueden cuestionar algunos, pero en el fondo hay un interés supremo de nación. Ahora, lo de la sensación térmica tiene toda la razón. Claro que se ha reducido la sensación térmica. El problema es que parece volvemos a los defectos estructurales del pasado. Por ejemplo, una discusión que se tenía ayer, Mel Zelaya y Salvador Narrala. ¿Quién aportó más votos para que Xiomara Castro sea la presidenta del país? A esta altura, 6 meses después de las elecciones, los líderes de 2 partidos aliados discutiendo. No es cierto que vos sumaste 750,000 votos para que triunfara Xiomara Castro. Apenas diste unos 250,000, conteste el otro. Yo aporté 750,000 votos para que tu mujer sea la presidenta. Cuando hay problemas estructurales, ver a 2 políticos que encabezan sus partidos discutiendo esta temática me preocupa porque no priman lo que realmente nos interesa. Hace poco, 2 mujeres, pero agarradas de la creña, 2 diputadas, y lo único que faltó es que se dijera la una a la otra, vos sos más golfa que yo. Es decir, a mí lo que me preocupa es que estamos reeditando esos problemas estructurales de desentendernos, de no dialogar, de no buscar consensos, aunque tiene toda la razón. Las elecciones del año pasado ayudaron a rebajar la sensación térmica, que parecía que era un país inmediato ya a una guerra civil. Bueno, vamos a recuperar esta temática del informe de desarrollo humano y especialmente el índice, porque decía Gloria Manzotti hace algunos minutos que las brechas también se están reflejando en los municipios de Honduras. De los 298 municipios, 100, o sea el 34% están ubicados en nivel de índice de desarrollo humano bajo. Mientras que hay solo 5 municipalidades con mayor índice de desarrollo humano: Distrito Central, La Esperanza, San Pedro Sula, Santa Lucía y Roatán. Y a mí me gustaría saber qué características tienen estos 5 municipios para que se salgan de esa línea de índice de desarrollo humano bajo. Fíjense bien a qué municipios estoy mencionando. Hay solo 5 municipalidades con mayor índice de desarrollo humano. Distrito Central, aquí en Francisco Morazán. La Esperanza, en Intibucá, que es uno de los departamentos con más pobreza. ¿Cuáles son las características de La Esperanza, Intibucá? ¿Qué es lo que hace que se diferencie del resto de municipios que tienen desarrollo humano bajo? San Pedro Sula, Santa Lucía, no deja de asombrarme también, y Roatán en Islas de la Bahía. Me parece que hay que profundizar sobre ese tema y sobre el Estado de Derecho para que lo comprendan. Si nuestra producción puede ubicarnos la gráfica del Estado de Derecho, solo le voy a sumar unos elementitos que están aquí en el informe y que ya explicaba muy bien Gloria Manzotti sobre lo que es, sobre lo que significa el Estado de Derecho y el pobre índice que tenemos en la medición de los países con más sólidos estados de derecho. Rendición de cuentas, leyes justas. Miren qué temas de las que discutimos casi todos los días en Honduras: rendición de cuentas, leyes justas, gobierno abierto, mecanismos accesibles e imparciales para resolver disputas
casi nunca se resuelven las disputas en Honduras. Ahí quedan lacerándonos permanentemente y alejándonos unos de otros frecuentemente. Así que sobre estos dos temas me gustaría enfocar, a menos que ustedes tengan otras líneas que valga la pena. Yo sé que todo vale la pena, pero que prioricemos en el transcurso de lo que resta de Frente a Frente. Va a intervenir también Víctor Ordóñez con una gran novedad en este informe de desarrollo humano, el Atlas, que nos va a hacer digerir mejor esta información que hoy nos presenta el PNUD. ¿No les parece que llegó la hora de preocuparnos más por Honduras, con el índice de desarrollo humano más bajo de Centroamérica y el penúltimo de Latinoamérica, solo arriba de Haití? Richard Barate me sugería que aprovechemos también para hablar de educación en el marco de este índice de desarrollo humano. Richard. Bueno, era realmente para contestar la pregunta que hacía hace un momentito, ¿no? Que era básicamente cómo ha progresado el índice de escolaridad promedio desde el año 2000, que pasó de 4.3 al año 2019 a 6.6. Y con la pandemia se perdió más de un punto, más de un año. Y Richard, al final ¿me puede repetir esos datos, por favor? Pasó de 4.3 en el año 2000, años promedio de escolaridad. En el año 2000, el promedio de escolaridad de los hondureños era de 4.9. 4.3. 4.3. Mire usted, en 1900... 2000. En 2000. En el 2000, mire usted el índice de escolaridad en el 2000, 4.3. Y pasó a 6.6 en el 2019. Pero con la pandemia se perdió más de un año, que es el equivalente al avance que tiene el país en 10 años. Correcto, en 2 años. Fue un retroceso sumamente importante. O sea que estamos en 4.9 en este momento. Ahora estaría alrededor de 5.6. 5.6 más o menos, ¿no? 5.6. O sea, restándole 1 a los 6.6. Sí, efectivamente. Sí. Entonces, básicamente... que es un pobre porcentaje de escolaridad. Claro, y es uno de los grandes impactos que hay en el índice de desarrollo humano. Por eso es que Honduras está... y la problemática de acceso a los servicios de salud son grandes desafíos que tiene el país, que son estructurales, sí, pero también la pandemia, un evento coyuntural, puede transformar rezagos en problemas estructurales aún mayor. O sea, la misma forma que un aumento en la pobreza puede traducirse por razones coyunturales, puede traducirse en un incremento de la pobreza de manera estructural, lo mismo sucede con los demás indicadores. Y parte de la idea justamente es promover políticas públicas que sean contracíclicas y que en gran medida logren mitigar estos retrocesos coyunturales y evitar que se transformen en retrocesos estructurales. Entonces, quedemos claros, ya con la reducción producto de la pandemia, ¿en cuánto tenemos el promedio de escolaridad en este momento? El dato exacto está alrededor de 5.6. 5.6. Un promedio bastante bajo. O sea, esa es la estimación más cercana que tenemos. Aquí yo siempre utilizo un ejemplo, ministro, para que la gente comprenda mejor esto del nivel de escolaridad que tenemos los hondureños, que si nos muelen a todos los 9.5 millones, el promedio de escolaridad que sale de esos 9.5 millones de hondureños es apenas de 5.9 años de escolaridad. Y uno se pregunta, ¿quién quiere invertir tecnología en un país con tan pobre escolaridad? ¿Quién quiere venir aquí con empresas que remuneren bien al trabajador con tan pobre escolaridad? Es fundamental salir de este bache, de esta escolaridad tan pobre que tenemos los hondureños. Yo les decía hace algunos minutos, solo Costa Rica tiene 11, 12 años de escolaridad. Para que comparemos en qué situación difícil nos encontramos. No sé si fue un tip o usted quiso intervenir cuando estaba hablando Richard. No, pero si me permite una sola cosa. En la sociedad, en esta sociedad a la que nos estamos aproximando, el principal recurso es el humano, la educación de la gente,
es el principal instrumento de desarrollo en el mundo que viene. En el pasado, ese desarrollo se explicaba porque uno tenía recursos naturales, hoy no, o inversión. El recurso principal es el recurso humano, la capacidad de la gente para construir y utilizar el cerebro en la transformación de su sociedad y de su personalidad. Ese es el dato fundamental. Y la escolaridad es sin ninguna duda el punto central de esa transformación. Es al mismo tiempo consecuencia y causa de desarrollo. Va para atrás si la sociedad es fragmentada, dividida, atrasada en todos los otros sectores. Va para adelante si es capaz de inducir el cambio en el resto de los factores. No sé si me explico bien. Muy bien, pero esa muy vinculación entre educación y desarrollo hoy es absolutamente central. Y el futuro es digital. Los procesos de digitalización Claro. nos llevan a pensar que el modelo de las transformaciones en el sector de educación tienen que estar orientadas a ese futuro que es la nueva era digital. Eso me impacta más. Yes. Y si el futuro es digital y nosotros no salimos ni de lo tradicional, se imaginan el reto que tenemos. Ahora, este informe tiene propuestas. No crean que el informe solo señala lo malo y lo pobre que estamos. Claro. En casi todo, no, también tiene propuestas, pero también Sergio Membreño me pide intervenir justo en este momento, Sergio. Sí, en el tema de educación, yo creo que es importante resaltar algo que se menciona fuertemente, y es el tema de la eficiencia en el sector de educación. O sea, no solo es la cobertura en el área rural, en el área urbana, sino que también debemos de estar seguros de que realmente la calidad de lo que estamos enseñando es lo mejor. Y claro, esto conectarlo con el tema de la transición digital, que la transición digital no la debemos de ver nada más en educación, sino en salud, en empleo, es decir, una visión global, una visión integral. A propósito, solo les quito un minuto porque quiero recordarle algo que yo creo que es para emitir una crítica constructiva, ministro de Educación. Tú tienes 6 meses de estar en el poder. Antes, cuando no estabas en el poder, que eras dirigente gremial, ¿te acuerdas cuando decíamos nosotros, hay que retornar a las clases? Ya casi toda América Latina ha retornado a las clases, por favor. Nosotros hemos perdido 2 años con clases presenciales flojas, flojísimas. Y tú decías, no, porque no hay agua. No, porque no están las condiciones. No, no se puede retornar a las clases porque falta esto. Y te escuché una declaración anteayer, que cuando te dicen que esta oleada de COVID está afectando a las escuelas, dices que ahora es percepción de la gente que las escuelas están llenas de COVID. Hasta en eso hay que ser transparente, ministro, y coherente, ministro de Educación. Hasta en eso hay que ser coherente. Para ti ahora es percepción lo que antes criticábamos. Y tú criticabas de que no había que retornar a las escuelas porque no habían las condiciones en el país para retornar. No estoy diciendo que suspendamos las clases, yo soy de los que creo que la economía debe seguir abierta, que las escuelas deben seguir abiertas y que el hondureño debe concienciarse con la mascarilla, como lo hace Richard, como lo hace Gloria, como lo hace el ministro Gustavo Fernández, como lo hacen mis invitados, Víctor y Sergio Membreño. Hay que concienciarse de lavarse las manos, de estar con la mascarilla, pero nada se debe cerrar en las condiciones que estamos. Creo que es el momento de Víctor Ordóñez y el Atlas. Richard. Sí, yo creo que sería bueno compartirles este instrumento innovador que lo que pone es una cantidad de datos al servicio. Gracias, Renato. Como ya se ha comentado, en el contexto de este informe se ha preparado el Atlas de Desarrollo Humano, que busca evidenciar las tendencias, los desafíos y los avances a nivel subnacional en diferentes indicadores relacionados al desarrollo humano, seguridad ciudadana, otros indicadores complementarios de educación y salud, vulnerabilidad ambiental, entre otros, sin la pretensión de encontrar representatividad en cada una de estas áreas. La información de esta herramienta está desagregada principalmente a nivel departamental, también hay datos a nivel municipal, pero en menor medida. Y el PNUD siempre realiza estas estimaciones de los índices de desarrollo humano en los informes, como comentaba, nacionales. Y en este contexto y situación, el producto del Atlas tiene 2 salidas. Una es la que le presentaron
a nivel de documento en físico y otra es a través del sitio web del PNUD, ingresando a la página del PNUD en Honduras, que sería www.hn.undp.org. Bien, para efectos de revisar el tablero de indicadores que se ha preparado en la página, nos desplazamos hacia abajo a la sección de Atlas de Desarrollo Humano. Vamos a ver una visualización del Power BI. Damos clic derecho en abrir en modo pantalla completa. Aquí tenemos diferentes elementos de consulta y a nivel departamental y a nivel municipal, y también tenemos otros elementos de descarga como los documentos del Atlas, del informe y otra documentación complementaria. A nivel departamental podemos acceder a los datos a través de un clic en el botón de departamentos, y aquí tenemos un tablero de indicadores que resume la situación de desarrollo humano a nivel subnacional del país. Tenemos algunos filtros para seleccionar, por ejemplo, los departamentos del país. Podemos seleccionar el departamento de Copán. Ojalá que estén viendo esto muchos alcaldes para que les sirva de guía y tengan la información oportuna y correcta de su municipio, sí. Así es. Y bueno, aquí también podemos ver los niveles de desarrollo humano, si efectivamente el indicador que hemos seleccionado aumentó o disminuyó, y también hay un filtro para los diferentes indicadores a nivel subnacional. Tenemos otros botones que sirven para seleccionar los valores predeterminados y evaluar la situación relativa de los diferentes departamentos, y otra forma de filtrar estos datos también es a través del mapa. Podemos seleccionar, por ejemplo, el departamento de Olancho y se estarían filtrando el resto de visualizaciones. Por ejemplo, podemos ver características de la población, qué porcentaje de mujeres hay en el departamento, el porcentaje de jóvenes entre 15 y 29 años y el porcentaje de población urbana. Y aquí cuando tú mencionas mujeres, yo le hago una pregunta elemental a Gloria. Es importante que sepamos cuántas mujeres, cuántos hombres hay en el país, que el alcalde del municipio de Juticalpa, en Olancho, sepa cuántas mujeres tiene, que el alcalde de Catacama sepa cuántas mujeres y hombres tiene en su municipalidad. ¿Para qué es buena esta información, Gloria? Es importante y es urgente y es necesario, porque las desigualdades no afectan de la misma manera a nuestra población, y es importante incorporar la dimensión de cómo está afectando en las dimensiones económicas, de participación política. Imagina, Renato, en la dimensión de las violencias basadas en género, de las violencias contra las mujeres. Es muy importante. 8 municipios concentraron un 54.5% del total de las muertes del país en el primer semestre del 2022. Tenemos que conocer cómo está afectando principalmente a los jóvenes hombres y a las mujeres víctimas de violencia, porque otra vez es clave para poder traducir esta información, estas evidencias en política pública, en servicios centrados en las personas. Centrados en las personas quiere decir servicios que están cercanos a la ciudadanía. Qué mejor que los espacios locales para llevar ese acercamiento a los servicios públicos de salud, de educación, respuestas de prevención de las violencias desde lo territorial. Sigamos con Víctor, porque este informe menciona 5 departamentos, mejor dicho, 5 ciudades del país con mayor índice de desarrollo humano, que son el Distrito Central, La Esperanza en Intibucá, San Pedro Sula en Cortés, Santa Lucía aquí en Francisco Morazán y Roatán en el departamento de Islas de la Bahía. Por ejemplo, La Esperanza en Intibucá. Yo quiero saber, ¿qué está pasando? Porque no es que me asombra, es que me impacta, ¿en qué se diferencia La Esperanza en Intibucá al resto del país, para que hoy se me diga que está entre las 5 ciudades de Honduras con un índice mayor de desarrollo humano? Vamos, Víctor, con Esperanza y Intibucá. En este caso, en el municipio de La Esperanza, lo podemos seleccionar a través del Ya hay una dirección, los alcaldes y cualquier hondureño puede meterse a esta dirección e informarse del contenido de este informe de desarrollo humano que nos está presentando el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD. Bien, en este caso lo que podemos hacer para tratar de referirnos al
por qué tiene la esperanza un índice de desarrollo humano alto, es este gráfico radial que se encuentra en la sección de abajo. Podemos ampliarlo dando clic en la esquina superior derecha, en modo enfoque, y así ver los componentes del IDH. En este caso, educación, esperanza de vida e ingreso. Como podemos observar, en los componentes donde el municipio de La Esperanza tiene mayores niveles, tiene que ver con educación y esperanza de vida. Entonces esto haría que el municipio se encuentre en esta categoría de IDH alto, analizando la composición. Pero fíjate que aquí, y me gustaría que Sergio Membreño interviniera también, porque este municipio de La Esperanza Tiene mejor educación. está separado de otro municipio que se llama Intibucá solo por una calle. Todo el departamento se llama Intibucá. Y en el departamento, entre otros, hay dos municipios, La Esperanza y una calle separa La Esperanza de Intibucá. ¿Qué tiene La Esperanza que no tenga Intibucá si es la misma zona geográfica, ahí mismo? Bueno, yo lo que diría es que ¿por qué está incluido con Tegucigalpa, con San Pedro Sula y con Roatán? Primero, por lo que señalaba Víctor, el tema educativo y el tema de expectativa de vida al nacer, probablemente el nivel de cobertura, el nivel de eficiencia ha sido relativamente mayor en ese municipio que en otros municipios a nivel nacional. Y si lo comparamos, digamos, con la Intibucá, el resto, tendríamos que verlo y sacar una diferencia clara de cómo está funcionando ese municipio, que ya no es La Esperanza, sino que es Intibucá, y compararlo. No sé si lo podemos sacar aquí, Víctor. Intibucá Es otro municipio, es otro tú lo sabes municipio, bien, correctamente. que está separado de La Esperanza solo por una calle. Efectivamente, por ejemplo, Intibucá tiene menores niveles en el índice de educación, que estarían en los años promedio de escolaridad y en los años esperados de escolaridad. ¿Tiene que ver entonces con la gestión municipal? Claro. Lo único que se me viene ahorita a la mente es la ciudad de Dominicana y de Haití, y también la ciudad de Juárez en México, donde hay diferencias notables entre un estado y el otro estado que refuerzan las tendencias hacia un mayor índice de desarrollo humano y un menor índice de desarrollo humano. Creo que estaríamos aplicando lo mismo en el caso específico de La Esperanza y de Intibucá. Es que cuando usted va a La Esperanza, usted no sabe si está en Intibucá o en La Esperanza, de no ser por una calle que separa. Es decir, uno cree que es un solo municipio, y no, son dos, Tegucigalpa, La Esperanza e Intibucá. Es como Tegucigalpa, aquí es un solo municipio, pero el día que se separe Comayagüela, en una misma ciudad tendremos dos municipios, Comayagüela hacia el sector sureste y Tegucigalpa. Entonces ahí me parece que la diferencia está en la gestión municipal. En la gestión municipal. ¿Quién ha tenido municipalidades más eficientes en su política pública? Y creo que la temporalidad es importante también poderla ubicar para poder precisar con mayor detalle las diferencias entre una y otra municipalidad. Pero claro, tiene que ver con la gestión municipal. Tanto es así que dentro del proceso de elaboración del informe se recogió mucho la importancia, y están las propuestas estratégicas, la importancia de la descentralización, de avanzar con una agenda de descentralización y de desarrollo de capacidades a nivel municipal como un mecanismo transformador a nivel de la ciudadanía, ¿no? Ese es un factor sumamente importante. Y claro, uno de los hallazgos del Atlas de Desarrollo Humano son las profundas diferencias también de avance y de progreso que existen en el país, no solamente del país en función del resto de los países de la región. Quisiera ver Santa Lucía, porque aparece entre las 5 ciudades con mejor índice de desarrollo humano. ¿Qué tiene Santa Lucía que no tenga Valle de Ángeles, por ejemplo? Yo sé lo que están diciendo, que ustedes miden ese índice de desarrollo humano en función de la esperanza de vida, de la educación, sí, del ingreso y del ingreso. Trabajo. Sin duda que hay una oportunidad a través del Atlas de poder cruzar estas evidencias, esta información con otras dimensiones, como hablábamos, los índices de seguridad, como los temas de violencia, los otros aspectos
y cruzarlo también con la presencia institucional, o sea, la capacidad de los estados para llegar al territorio, porque eso nos va a permitir poder priorizar, poder focalizar y poder transformar aquellos índices de aquellos municipios que nos están marcando más bajos. Y ¿sabes dónde yo creo que hay otra diferencia? Para mí que los alcaldes en Honduras se diferencian en la capacidad de gestión. Hay alcaldes que por su escolaridad no salen de su municipio, no se pueden relacionar, no tienen conocimiento de cómo solicitar. Y hay algunos otros alcaldes que tienen una conexión con la comunidad internacional, con agencias de desarrollo internacional, con las mismas instituciones del Estado, que pasan más acá en el Distrito Central gestionando obras para sus municipios que otros alcaldes. Y eso, Renato, me lleva a otro tema fundamental que hemos resaltado mucho en el capítulo, en la sección tercera, capítulo 5 de propuestas, y es el tema del liderazgo transformador. Creemos que es esencial no solo ver el Estado de Derecho, sino que también ver el liderazgo que motiva, el liderazgo que tiene funciones, el liderazgo transformador que de alguna manera permite que esas coaliciones o esos actores o esos sectores converjan hacia la salida que estamos planteando. El liderazgo trascendente es clave para eso. Bueno, concluyamos con Víctor Ordóñez y este atlas que resulta una gran novedad en este informe de desarrollo humano que hoy nos presenta el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Bien, aquí uno puede evaluar la situación de Santa Lucía seleccionando en la parte de municipios y también revisando los diferentes componentes del índice de desarrollo humano. De la misma forma se puede hacer con el con el municipio de Valle de Ángeles. Ahora lo que estaríamos mostrando es la sección de perfiles departamentales, que es una mirada resumida también a los diferentes índices de desarrollo humano, su evolución o la evolución de los municipios. En este caso tenemos el departamento del Empira. Vemos que en su mayoría las municipalidades tienen IDH bajo, y también si nos situamos por encima de cada una de los municipios, se estaría desplegando otra información relevante sobre la situación de las diferentes municipalidades. Aquí podemos seleccionar el Paraíso, por ejemplo. El índice de desarrollo humano es uno de los índices de los 90 indicadores que están capturados en esta plataforma. En este ejercicio. Sí, exacto. Esta información sobre violencia, sobre ingresos, sobre pobreza, sobre todas las demás variables importantes a los procesos de toma de decisión. Bien lo decía el ministro Fernández, tenemos los hondureños una guía fundamental en este trabajo de investigación que han hecho. Tenemos una guía para trabajar en municipalidades y a nivel de gobierno central. Sí. Una herramienta poderosísima, una herramienta que puede marcar la diferencia entre seguir así hundiéndonos o avanzar cualitativamente. Bien, continuando con el tema de los perfiles departamentales, aquí podemos ver la situación de cada componente de los 5 índices de desarrollo humano: el IDH ajustado por desigualdad, el índice de desarrollo de género, el índice de desigualdad de género y el tema de pobreza multidimensional. Ahora regresaríamos a la página inicial y bueno, en el apartado de descargas podemos, como mencionaba antes, descargar los datos que se encuentran dentro de esta herramienta. Así que esto sería todo. Bueno, muchas gracias, Víctor. Y nosotros nos ocuparemos en esta última etapa del programa para hablar de las propuestas. No solo es estar con el dedo índice señalando, cuestionando. Son buenos los informes cuando proponen también. La crítica puede ser fácil, máxime cuando proviene de políticos. Yo sé que la crítica de ustedes es en función, porque no es crítica, sino que esta investigación que nos desnuda como Estado es en función del rigor científico, de la buena investigación. Pero también ellos proponen. ¿Qué nos proponen en este informe de desarrollo humano? Esta es otra de las partes fundamentales que vamos a debatir en los minutos que nos quedan para concluir frente a frente, después de la pausa.
Hoy en tu nota es presentado por Banco de Occidente. Sueñe, planifique y ahorre. Hágalo en grande con Banco de Occidente. Otros titulares en tu nota a esta hora. Mexicana deportada 9 veces. Ahora se dedica a regalar comida calientita a migrantes. Niño de 3 años murió sofocado por el calor dentro de un vehículo en Estados Unidos. El euro alcanza la paridad con el dólar por primera vez en 2 décadas. El euro alcanza la paridad con el dólar por primera vez en 2 décadas. Era una moneda más fuerte que el dólar. El dólar ha alcanzado al euro. O sea, un dólar, un euro eran 1.20 y pico de dólares, sí. Ahora un dólar es un euro. Así es. Que perdió el euro. Hay que ir de vacaciones a Europa. Sí, hay que aprovechar. Benguché anota su primer gol en Uruguay. Tenía una sequía de 15 partidos. Bueno, son algunos de los titulares que aparecen en tunota.com. Hay otros. Usted puede entrar a tu nota y enterarse de los titulares y del contenido de las noticias. Titulares por cortesía de Banco de Occidente. Hoy en tu nota fue presentado por Banco de Occidente. Goce del respaldo, la confianza y la seguridad financiera que necesita. Gloria Manzotti en este momento, junto a Richard Barate, resumen las 50 propuestas de políticas públicas agrupadas en 8 ejes estratégicos relevantes para el fortalecimiento del Estado de Derecho. Reformas al sector de justicia con inclusión, reformas político-electorales, reformas a la seguridad ciudadana, descentralización con planificación del desarrollo y enfoque prospectivo, políticas sociales inclusivas que consideran la protección social, políticas económicas verdes de desarrollo humano orientadas a la concertación fiscal, políticas de equidad y género y políticas de transformación digital. Será difícil abarcarlas todas, pero vamos a intentar compartir. En función de lo prioritario, que todo es prioritario en Honduras. ¿Verdad que sí? Gracias, Renato. Richard nos recordaba esta mañana la necesidad también de esa mirada y esos abordajes integrales, ¿no? Las respuestas sectoriales nos han dado resultados parciales. Entonces, el ejercicio que vamos a compartir con la audiencia de este programa en estos minutos que nos quedan es un ejercicio que es el resultado de las propuestas recolectadas por parte del proceso de elaboración colaborativa con la ciudadanía, con el sector privado, con la academia, liderado por el Consejo Consultivo, pero también nos vamos a encontrar que parte de lo que queremos compartir es el resultado de lo que los jóvenes y las jóvenes de Honduras nos están proponiendo. Entonces, desde aquí me atrevería a comenzar con los retos o las propuestas en una de las dimensiones del Estado de Derecho, que es la dimensión de justicia, para recordarnos, como lo mencionaba también el doctor Fernández, que más allá de la coyuntura y de los retos que hoy tenemos en la agenda pública, de este proceso de selección, ¿no?, de los magistrados y magistradas que conformarán la Corte Suprema, tenemos también el reto como ciudadanía y como sociedad de robustecer las capacidades de toda la cadena del valor del sector justicia. ¿Y esto qué quiere decir? Que desde un enfoque de justicia inclusiva que permita ser ese colágeno, esa puerta habilitadora de desarrollo, esa puerta habilitadora de la ciudadanía a los servicios de salud, a los servicios de educación, a todos los servicios. Desde esa perspectiva de justicia inclusiva necesitamos robustecer esos servicios de justicia, de acceso a la justicia centrados en las personas. ¿Cómo lo hacemos? Una de las propuestas que aparecen, bueno, que sean cercanos, es decir, que rápidamente el ciudadano pueda conocer el paso a paso para poder llegar a el servicio de justicia, y cómo tenemos que tener esos profesionales también con acceso a nuevos conocimientos y a nuevas capacidades. Tenemos jueces y juezas sumamente formados con vastas experiencias, pero cómo poder seguir robusteciendo sus conocimientos y sus herramientas, robusteciendo también la carrera judicial, otro de los aspectos que tenemos, y potenciar también
Entender que, lo mencionábamos, estamos en un escenario donde el proceso de transformación digital llegó a Honduras y llegó a toda América Latina y el Caribe y llegó para quedarse en el mundo. Esto nos hace pensar también en la brecha aún existente del acceso a la tecnología como ciudadanía. PNUD ha acompañado en el país una iniciativa como Identifícate, que ha sido un ejemplo para América Latina también en el uso de la tecnología como para asegurar derechos y asegurar también acceso a servicios. Esto en el ámbito de justicia y podríamos seguir. Y en el ámbito de seguridad también creo que la fotografía la tenemos sobre la mesa, ¿no? Hay también el PNUD un esfuerzo de actualización trimestral de las dimensiones. El Atlas nos marca. Estas evidencias van a ser claves para poder centrarnos en evidencias para la actualización de las políticas públicas en materia de seguridad, con un enfoque de género y principalmente con un enfoque territorial. Hablábamos cuando navegábamos el Atlas que está la fotografía de cuáles son las demandas específicas a nivel departamental, pues entonces también centrar las soluciones de prevención de las violencias, a la vez que atención y a la vez que respuestas para la ciudadanía, pero principalmente desde el enfoque de prevención, soluciones locales y asegurando la participación inclusiva de la ciudadanía. ¿Cuándo? En todo momento, en la parte del diseño de las políticas públicas, para acompañar en la implementación y principalmente en el monitoreo y en el seguimiento para poder ir dando cuenta de los avances y los movimientos de los índices hacia un mejoramiento, ¿no? Y se trata de no dejar a nadie atrás y se trata de aumentar la calidad y la transparencia de los servicios públicos. De haber más tiempo, estoy seguro que Gloria estaría una hora consecutiva narrándonos todas las propuestas. Ahora, debo decir, porque ya vamos concluyendo, Richard, y soy privilegiado yo al representar a todo un pueblo que nos ve en este momento y decir muchas gracias al PNUD, porque creo, después de 42 años de ejercicio profesional, que es el informe, y sin demeritar los otros informes en los que ha estado Sergio Membreño también, no para nada, pero creo, Sergio, que este es el informe más completo sobre desarrollo humano que nos entrega el PNUD al Estado de Honduras. Y con una visión integral de todos los aspectos, considerando la historia del país. Por eso decía, muchas gracias, Richard, y al Sistema de Naciones Unidas, con su agencia, el PNUD, por este informe completo que estoy seguro debe servir de guía a la presidenta y a toda la institucionalidad del país, y a todos a fin de estar bien informados y tener buena opinión pública de lo que está pasando, para que como electores también tomemos las mejores decisiones. Richard. Sí, bueno, estamos nosotros muy satisfechos, no solo porque es un informe en donde el PNUD, pues por supuesto, tiene un rol importante, sino porque verdaderamente es el reflejo de las propias ideas de muchos hondureños y hondureñas que han participado en un largo plazo. Gloria hizo referencia a algunas de las propuestas estratégicas, no podemos contemplar todas, trasciende el tema de Estado de Derecho, hace hincapié sobre la importancia de un principio fundamental del Estado de Derecho, que es la separación y los equilibrios entre los poderes del Estado, y tiene que ver con lo que decía Renato hace un momento, que es el respeto y la formación de la ciudadanía. Es muy importante, tiene que ver con las grandes campañas de desinformación, todo la mediatización de la desinformación a través de redes sociales y demás ha sido realmente muy dañino, y hay que hacer una apuesta estratégica en la educación y en las capacidades de la gente. Y el desarrollo humano es un desarrollo centrado en el ser humano. Y aquí hay algunas propuestas, y yo solo voy a mencionar dos porque yo creo que son muy importantes y no han sido mencionadas. Una tiene que ver precisamente con todos estos datos y cómo deben de informar la focalización de la protección social en el país. Es muy importante tener una batería de estadísticas que brinden suficientes elementos de evidencia para que estas estrategias de protección social tengan el impacto verdaderamente deseado y ahorren los recursos o hagan un uso eficiente de los recursos de los que dispone el país. Y en segundo lugar, hay otra propuesta que me parece muy importante, y lo mencionaba también el doctor Fernández.
hay grandes macrotendencias a nivel global, la guerra en Ucrania, el cambio climático, la urbanización, etcétera, que abren una cantidad de oportunidades para Honduras, oportunidades geopolíticas, oportunidades de inversión, y tienen que tener esa mirada constante. Y una de las propuestas es crear una capacidad independiente, por supuesto, y especializada, para hacer un análisis continuo de cuáles son estas macrotendencias y qué oportunidades se ofrecen al país y cómo influencian decisiones, por ejemplo, en la currícula educativa, y qué tipo de competencias y capacidades del ser humano, de los hondureños y hondureñas, hay que desarrollar más en función de las oportunidades a futuro. ¿Cuáles son esas grandes apuestas estratégicas de país? Y bueno, damos el ejemplo del cambio climático. Honduras es uno de los países más vulnerables del mundo al cambio climático, pero el cambio climático a su vez ofrece oportunidades de inversión. Estamos hablando de que hay una necesidad de apuntar hacia una infraestructura resiliente, hacia energías renovables, en fin, una cantidad de oportunidades que van abriéndose, y Honduras tiene que saber aprovecharlas de manera prospectiva. Bueno, yo sé que a esta hora me sucede con panelistas similares a los que tengo hoy aquí. Ya cuando se acercan las 9 de la mañana, ya se está pensando en los frijolitos fritos, en el platanito, en el cafecito. Pero solo les voy a pedir unos minutos más para el comentario final, ministro, y el resto de panelistas presentes en frente a frente. Ya luego, pues, todos vamos a tomar el desayuno que nos corresponde, pero después de estos consejos comerciales. Bueno, apenas tenemos 2 minutos para el contenido en este segmento, así que serán comentarios breves, pero muy brevísimos de nuestros panelistas, con todo respeto. A mí me gustaría que tuviéramos más tiempo, pero ya casi no hay. Comienzo con el señor exministro boliviano, don Gustavo Fernández, el doctor Gustavo Fernández. Para decir solamente 2 cosas, Renato. Ha sido un honor y un privilegio trabajar en este equipo. Ha sido muy grato, no solo con el equipo técnico del sistema, sino con la gente de Honduras, porque la relación con académicos, con el liderato político, el liderato social de Honduras ha sido enormemente enriquecedor para mí, y ha sido muy grato también transmitir la experiencia de los errores y de los aciertos de la gestión pública boliviana de los que Muchas gracias, doctor Gustavo Fernández. Richard Barate. Bueno, 2 temas. Primero, bueno, muy agradecido por la invitación nuevamente. La importancia de la data para la toma de decisión, para combatir las campañas de desinformación que están haciendo mucho daño al país. Eso es un factor importante. Yo creo que estamos poniendo a disposición data actualizada, rigurosa y por lo tanto objetiva y creíble. ¿Tiene usted dónde contrastar información de Honduras con la data de la que está hablando Richard Barate? ¿Tiene usted dónde contrastar la información ahora que reina o prima la información falsa en todo el mundo? Y en segundo lugar, el conjunto de propuestas que no son del PNUD solamente, son del conjunto de actores que participaron en la construcción de este informe. Quisiéramos nosotros verlo como una hoja de ruta y una contribución al debate público nacional alrededor de las grandes apuestas estratégicas y desafíos que enfrentamos. Muy bien, por lo menos desde esta casa, desde esta televisora, Televicentro, prometemos tener esto como herramienta de debate. Unos 20 segundos, por favor, Gloria Manzotti. Para América Latina y el Caribe también este es un ejemplo de un proceso de elaboración colaborativa, y sin duda que el resto de los países nos están mirando para aprender. Y la tarea comienza ahora, no es que hoy se presenta el informe a las 11 de la mañana, lo pueden seguir en los canales virtuales y nos pueden acompañar en esa presentación. Y hoy empieza este proceso de traducir todo este ejercicio en conversaciones a nivel local, en construcciones de política pública. Muchas gracias, Gloria. Y ahora sí solo tengo 10 segundos. Sergio. Mira, básicamente señalar que este es el informe de Estado de Derecho único que se ha hecho en América Latina y a nivel internacional. En lo segundo... ¡Qué privilegio! Sí, es un privilegio haber trabajado junto con todos los sectores que han sido parte de este ejercicio. Y tercero, básicamente dar ese sentido de esperanza, de liderazgo transformador que es esencial para la transformación. Muchas gracias. Y el tiempo se me ha terminado, así que muchas gracias, Víctor Ordóñez. Interesante este teatro. Felicidades y muchas gracias a nombre de Honduras.
los últimos consejos comerciales.